Buenos días de nuevo. Estamos aquí en ARI 2021 disfrutando de un sol alicantino en Viso Miranza, Alicante, al cual estáis invitados siempre que queráis venir. Tenemos por delante el área 3, que es el área de la videocirugía. Y tenemos dos apasionantes sesiones que vamos a codirigir José Luis Güell, compañero mío de Miranza, y yo mismo, y que van a abrir con la sesión 5 sobre casos clínicos complicados y la sesión 6, que es una videosesión de innovaciones en cirugía de segmento anterior, seguida de una sesión satélite que os invito a participar también de Johnson & Johnson. Recordar que ARI es la proyección de actualización de información continuada de este curso online de 500 horas multimedia en inglés que dirigimos desde la Universidad Miguel Hernández sobre cirugía refractiva de córnea y de catarata y del cual constituye, por tanto, la actualización y puesta al día en novedades y futuro. Tenemos una sesión súper interesante de casos complicados para la cual contamos con un panel de discusión francamente excepcional encabezado por Jorge Arrio del Barrio, María Guesa, Ramón Lorente, Francisco Poyales y codirigidos por José Luis Güell y yo mismo. Estamos patrocinados en esta sesión por Alcon Zeiss, Bausch & Lomb y quisiera dirigiros en este momento un mensaje que os va a dirigir Topcon sobre sus productos. Tiene la palabra. Biómetro Argos guiado por imágenes de Alcon. Más rápido, más fácil, mejor. El biómetro Argos guiado por imágenes de Alcon está diseñado para agilizar el proceso de guiado y ayudar a proporcionar mejores resultados para más pacientes. Bien, muchas gracias por el mensaje de Alcon y tenemos ahora en esta sesión tres importantes oradores que tenemos aquí en la pantalla, Bobby Oser, Javier Mendicute y Victoria Rojas, que van a ser introducidos por José Luis Güell. José Luis, tienes la palabra y diriges la sesión. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer coordinar con el profesor Alio esta primera sesión de casos complicados y es un placer presentar a el primer ponente, que es Bob Oser, colega y colaborador en actividades académicas desde hace muchísimos años, no solo lógicamente con Jorge, sino junto con Jorge en la Sociedad Europea de Oftalmología. Y sí, él se va a centrar en cataract surgery and pseudosphoriation, keys for success. Hello, I'm Bob Osher from Cincinnati, Ohio, and Dr. Alio has invited me to speak about pseudoexfoliation. I'm not going to tell you how to dilate a pupil or put a capsule tension ring in. There's not enough time in these 12 minutes. But what I will tell you is I've been operating for over 40 years, and I've learned a bunch of personal lessons, which I'll share in this kind of a unique historical perspective. When I was a resident at Bascom Palmer Eye Institute 40 some odd years ago, we were terrified if we saw a pseudoexfoliation case with a typical central disc, the clear area around, and then the deposition past that, a trizonal distribution, because we knew that a third of the cases had complications during cataract surgery. A third of the cases. I went into private practice and joined the university in 1980, and shortly thereafter I worked with Howard Gimbel, Alan Crandall, and Bob Cioni to come up with an article that we published in the ESCRS journal, which tackled 206 patients of pseudoexfoliation and totally changed everything. We looked at the importance of dilating the pupil. We looked at continuous capsulorhexis, which Dr. Gimbel, of course, was one of the co-inventors. We looked at the importance of hydrodissection and loosening the nucleus within the bag. I had developed slow-motion phacoemulsification with low parameters, and we looked at the importance of an in situ technique where we weren't moving the nucleus from side to side. And finally, we looked at the importance of prophylactic pressure treatment so the intraocular pressure wouldn't go crazy after surgery. Turned out that we had very few complications.
and we changed the way people thought about pseudoexfoliation. Shortly thereafter, in the early 1990s, there were two important advances. Firstly, there was a whole proliferation of pupil dilators, and that was the main stumbling block with pseudoexfoliation, was the small pupil. And it made it so much more difficult to operate and so much more likely that you get a complication. So these pupil dilators, both pharmacologic and mechanical, were very helpful. In the early 1990s, there was another great breakthrough from Germany where Drs. Legler and Weichel developed the capsule tension ring for weak zonules. This was terrific. I happened to be in Nuremberg, and I was so excited I took the idea back to America. And my young fellow, Dr. Bob Sioni, and I began working with the capsule tension ring and implanted the first cases in America and published our results. Dr. Sioni went on to publish modified capsule tension rings. And then I talked about in the mid-1990s and published synthetic zonules, the whole concept of using the capsule tension ring to stabilize the loose capsular bag. There were huge debates that went on whether every pseudoexfoliation patient should have a CTR. I remember publishing an article with Howard Fine, Sam Maskett, and Roger Steinert, and I took the approach that no, it wasn't necessary in every patient, because very few patients with pseudoexfoliation would subsequently develop a lost bag lens complex. I still don't know if that was the right conclusion, but from there, a number of innovations occurred. There were capsule retractors, anchors, segments. There was a proliferation of devices and new pupil expanders, both pharmacologic and mechanical. And I think that in surgery, we did very well. So let's review a couple of those key concepts. We'll take this patient with classic pseudoexfoliation to the operating room, and we'll enlarge the pupil with viscomydriasis using Hilon 5. I don't need a device in this particular case. And the capsulorhexis size is just critical. Large enough to simplify the phaco in the INA, but not so large that I can't use capture if necessary. The hydrodissection should be complete, which will minimize any stress to the zonules. I'll inject a gentle broad stream in multiple meridia, gently manipulating the nucleus until I know that it's free within the bag. I start my phaco with the bevel down because I like to put the energy backwards away from the cornea with the chamber filled with Hilon 5. Then I'll turn the bevel upward, and then ever so gently, without decentering the nucleus, I'll sculpt down until I'm deep enough to have a very gentle in situ crack. This is a tip that I designed. I take no royalties. Same with the instruments. And then after I chop, I'll use my second instrument, which is a double-fingered manipulator, to maneuver the lens in situ so I'm not pushing the lens in any direction or stressing the zonules. Once I've taken the quadrants and the hemisphere, then I'll go ahead and rotate the remaining hemisphere until I can create another chop, and I'll harvest each quadrant. With loose zonules, you have to be careful of the posterior capsule trampolining. So I'm always aware of the posterior capsule position with very low slow motion parameters. The cortical removal must be very gentle, slow. I wiggle it back and forth rather than just grasp it and yank it radially, which would be a stress test for the zonules. And by the way, these zonules are very weak, as you can see. I vacuum both the posterior capsule and the anterior capsule to minimize the risk of capsulophimosis. I inflate the capsular bag widely with Hilon 5, and then I'll inject a CTR into the capsular bag.
Once the CTR is in place and the bag is full of OVD, I can inject my single-piece lens, which is decentered slightly to facilitate complete removal of the OVD. I inject fluid as I withdraw any instrument to keep the chamber deep, and the eye looks excellent at the end of surgery and on the first postoperative day. Following surgery was a whole nother issue because there were three things with pseudoexfoliation patients that we were concerned about. First is secondary glaucoma. So many patients would have high pressure spikes, and we always pre-treated these patients with Diamox and IOP lowering drops. The second big issue was capsular phimosis. And with capsular phimosis, we realized that you want to make a slightly larger rhexis, not so big you can't capture an optic if necessary, but a little larger rhexis. And then Dr. Figueiredo from Brazil showed the importance of polishing the undersurface of the anterior capsule, which would prevent capsular or minimize the risk of capsular phimosis. And then there were a number of videos that were produced showing laser treatment or mechanical dissection of the anterior capsula phimosis to manage that complication. And then the third complication was the whole loss or subluxation of the intraocular lens and the capsular bag. And I have to tell you that the treatment all originated from my original concept of the lasso suture, which I'm going to show here. This was the very first lasso. En primer lugar, mi agradecimiento. Hello, I'm Bob Osher from Cincinnati, Ohio, and Dr. Ado from Brazil showed the importance of polishing the undersurface of the anterior capsule, which would prevent capsular or minimize the risk of capsular phimosis. And then there were a number of videos that were produced showing laser treatment or mechanical dissection of the anterior capsula phimosis to manage that complication. And then the third complication was the whole loss or subluxation of the intraocular lens and the capsular bag. And I have to tell you that the treatment all originated from my original concept of the lasso suture, which I'm going to show here. This was the very first lasso suture, which was performed in the 1980s. And when we realized these capsule bags could get totally loose from zonular lysis and fall back, I remember it was Roger Steinert who first showed how to use Gore-Tex suture and the lasso suture concept to reposition these capsular bags. And of course now there's many new techniques as well. There's intrascleral haptic fixation and all kinds of very exciting things that have come from surgeons around the world. So in effect, we have conquered pseudoexfoliation, and I'll review the key points for you. First, you must have an adequate pupil. Don't hesitate. You don't get an award for operating through a small pupil. Open the pupil, either pharmacologically or mechanically. Second, think about a little larger capsular rhexis to minimize the risk of postoperative capsular phimosis. Third, a nice, perfect hydrodissection will place minimal stress on the zonules. Fourth, an in situ phaco technique, preferably with chopping and slow motion lower parameters. Fifth, when you remove cortex, be gentle. Don't pull radially. Consider some circumferential loosening and stripping of cortex, and don't hesitate to use viscodissection if the cortex is difficult. And then the next key point would be vacuuming not just the posterior capsule if you're able to, but the anterior capsule too, to prevent or minimize the risk of capsular phimosis. And then using
devices, capsule tension rings, anchors, segments, whatever you want to get an expanded capsular bag that will be stable and house a well-positioned intraocular lens. And then finally, expecting pressure spikes after surgery and watching out for secondary glaucoma. So these are the important points that I've learned over my career, and I'm very proud that cataract surgeons around the world have triumphed over pseudoexfoliation. Muy bien. Luego tendremos, espero, tiempo de hablar de lo que ha comentado el doctor Osher. Y pasamos al manejo de los casos complejos de pseudoexfoliación y contamos con Javier Mendicute para hablar del tema. En primer lugar, mi agradecimiento al profesor Alió por su invitación a este relevante congreso. Y me pide que dé claves para lograr el éxito en casos complejos de cataratas en presencia de pseudoexfoliación. Para ello, intentaré responder a una serie de preguntas de interés quirúrgico. En primer lugar, deberíamos ser conscientes de que la pseudoexfoliación es una enfermedad degenerativa y progresiva, y los escenarios en los que nos podemos encontrar son también heterogéneos. Y al tratarse de una enfermedad progresiva, debemos saber que el éxito de la cirugía no siempre asegura el éxito futuro. La cirugía de la catarata tiene muchos más riesgos en presencia de pseudoexfoliación que en cualquier otro escenario. La presencia de ciertas circunstancias hace que así sea. La pupila estrecha, frecuente en estos casos, limita el diámetro de la capsulorrexis y dificulta la facomulsificación. Una capsulorrexis pequeña aumenta el riesgo de opacificación y contracción precoz de la capsulorrexis. Una facomulsificación compleja aumenta el riesgo de rotura capsular. La debilidad zonular es otra de las señas de identidad de la pseudoexfoliación y aumenta también el riesgo de rotura capsular y contracción precoz de la cápsula anterior. Y finalmente, si la catarata es dura, frecuente en pacientes con pseudoexfoliación que no han sido operados precozmente, dichos riesgos se incrementan. Los tres factores mencionados hacen que en pseudoexfoliación se pueda multiplicar por 10 los riesgos de rotura capsular, pérdida de vitrio y su lusación de fragmentos de cristalino, aunque la experiencia del cirujano adquiere, en estos casos, especial relevancia. Muchas de las dificultades intraoperatorias pueden ser previstas. Una exploración meticulosa en lámpara de hendidura, la evaluación del ángulo y del cristalino sin y con dilatación. Prestar especial atención a las asimetrías en profundidad de cámara anterior. E incluso utilizar otras tecnologías que nos puedan dar información bio y densitométrica del cristalino para intuir su dureza. Todo ello contribuye a que una meticulosa exploración oftalmológica nos pueda ayudar a anticiparnos a acontecimientos adversos que pueden surgir durante la cirugía. Pero veamos cómo manejar la pupila estrecha. Si la pupila es mayor de 5 milímetros de diámetro, el uso de midriáticos potentes y viscoelásticos adecuados pueden ser gestos suficientes. Si la pupila no alcanza los 5 milímetros, aunque sea posible practicar una facomulsificación con éxito, nuestro objetivo es lograr capsulorrexis amplias. Por tal motivo, recomendaría maniobras instrumentales. Hoy, cualquier centro dispone de ganchos de iris y probablemente su uso sea uno de los medios más útiles en el manejo de este tipo de cirugías, pero intentaré dar respuestas a cómo debe ser la ortodoxia en su uso. La primera pregunta es si debemos usar 4 o 5 ganchos de iris. La respuesta es sencilla. Es mejor utilizar 5 por el perímetro que circunscribe una capsulorrexis de 5 milímetros, que será menor que si utilizáramos 4 ganchos. Con ello, las tracciones sobre iris y el riesgo de roturas en el esfínter pupilar son menores. ¿Y cuál sería la forma correcta de posicionarlos? Equidistantes,
Ayudarnos de un goniómetro tipo Méndez y separar las marcas 72 grados una de otra facilita este paso. Y algo obligatorio, un gancho de iris subincisional evita que la capsulorhexis quede elevada en la zona de la incisión y que pueda romperse con la entrada de instrumentos quirúrgicos. De esta forma, con 5 ganchos conseguimos expandir la pupila, practicar una capsulorhexis de 5 milímetros y finalizar el procedimiento. La capsulorhexis debería ser siempre mayor de 5 milímetros para reducir el riesgo de contracción capsular en el posoperatorio inmediato, como ya hemos mencionado. El segundo punto al que enfrentarnos es la posibilidad de una inestabilidad capsular. Y para ello tenemos diferentes dispositivos más o menos sofisticados, pero no siempre disponibles. Los ganchos de iris son siempre una alternativa eficaz, disponible y económica. En el momento en el que comprobemos la existencia de una inestabilidad capsular, hay que implantar unos ganchos de iris o recolocar los utilizados para expandir la pupila sobre los límites de la capsulorhexis. Esta maniobra estabiliza el saco, permite completar la facomulsificación, implantar un anillo y la lente adecuadas. Tras retirar los ganchos de iris es el momento de comprobar que la lente permanece centrada. Si es imposible mantener la lente centrada, podemos recurrir a diferentes técnicas, pero la sutura transcapsular del anillo capsular con una sutura de prolene doblemente armada y guiados por agujas de insulina es una de las más sencillas. Aquí vemos el resultado del caso precedente. También es posible aprovechar el rendimiento que nos ofrece la fluídica. Es en estos casos donde la dinámica de fluidos tiene una extraordinaria relevancia, especialmente si la catarata es dura. Hay que ser eficaces en cualquier tipo de catarata y evitar las oscilaciones de la cámara anterior que no harán sino aumentar el riesgo de desinserción zonular. Es de suma importancia mantener la estabilidad de cámara anterior y los diferentes equipos usan diferentes estrategias. Por ejemplo, el equipo Centurión de Alcon incorpora la irrigación activa, la posibilidad de mantener una presión objetivo y el control de la velocidad con la que queremos alcanzar la presión objetivo. Y el Stellaris de Bausch & Lomb, con su fluídica adaptativa, permite controlar la aspiración y compensa las fluctuaciones de cámara por infusión dinámica. Los anillos capsulares son especialmente útiles en estos casos, pero saber en qué circunstancias y en qué momento puede resultar muy importante. Los anillos convencionales sirven para expandir el saco y facilitar la faco, pero pueden no servir para evitar la desinserción progresiva del saco en el postoperatorio. Por el contrario, los tipo Cioni pueden asegurar la estabilidad del saco a largo plazo. En este caso, a la pseudosfoliación se añade la subluxación, el vitrio interpuesto, la inestabilidad capsular y la necesidad de asegurar el posicionamiento de la lente a largo plazo. En casos extremos, los anillos de Cioni con 1 o 2 anclajes pueden asegurar la estabilidad del saco a largo plazo. ¿Cuándo implantar los anillos? Lo conveniente sería implantar lo más tarde posible,
pues su implantación dificultará los siguientes pasos quirúrgicos. Puede ser especialmente difícil aspirar el córtex cristaliniano en presencia de un anillo. Pero está claro que los anillos pueden asegurar no solo la cirugía, sino también posicionamientos futuros en casos de soluciones tardías de complejos zónulos capsulares. Respecto a las lentes intraoculares diremos que si no hemos implantado anillo, los ápticos de las mismas deben posicionarse sobre la zona en la que se objetive la desinserción. Si hay anillo, la disposición de los ápticos es libre. ¿Y cómo prevenir la contracción capsular anterior? Dado que la máxima contracción se produce en el primer mes, es importante observar los límites de la capsulorhexis y si se observa contracción, los cortes radiales con láser YAG pueden evitar su progresión. Y finalmente, algunas recomendaciones para el posoperatorio. La cetazolamida oral preoperatoria reduce la presión intraocular posoperatoria y el riesgo de picos tensionales en casos de pseudosfoliación de cristalino. Los antiinflamatorios no esteroideos, asociados o no a prednisolona, reducen el riesgo de edema macular. Y tal riesgo no se reduce con el uso exclusivo de los corticoides. En cualquier caso, la pseudosfoliación es una de las patologías que más retos nos plantea a los cirujanos del segmento anterior. Espero que las claves que he intentado transmitir sean útiles para los asistentes a este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora tenemos a la doctora Victoria de Rojas, que nos hablará de técnicas de reposición cuando nos encontramos ante casos de subluxación del complejo saco-lente intraocular. Good morning. I'd like to thank Professor Leo for his kind invitation to this meeting. In this presentation, we will show different techniques for the repositioning of in-the-bag subluxated intraocular lenses. The main technique we use for in-the-bag IOL repositioning is the ab externo scleral suture loop fixation. 27 gauge needle is inserted 1.5 mm posterior to the limbus, under the optic and above the optic, and one end of a double-arm polypropylene suture with two long needles is passed through an opposite paracentesis and captured into the barrel of the docking needle and externalized. The same maneuver is repeated, but the needle passes over the optic to create a loop around it. The suture ends can be tightened and tied externally. I used to perform it with a Hoffman pocket in order to avoid the conjunctival dissection required for a scleral flap or groove. Pockets are created starting at the conjunctival insertion at the limbus and into the sclera. The suture passes are the same, and once the loop is created, sutures are retrieved through the corneal incision and tied using a sliding knot which remains concealed at the pocket. The presence of a CTR facilitates the positioning of the complex when the optics are placed horizontally. And it is important to note that both optics should be fixated to avoid tilt. Gimbel published the alternative of the fixation around the rhexis, since the fibrotic tissue can withstand the tension of the suture. In this case, we could not find the inferior optic or CTR even with iris hooks on place, and thus we decided to fix the rhexis. Recently, ASA published a paper on the use of 6-0 prolene and 27 gauge needle for IOL repositioning, and we have performed the same technique with a 6-0 prolene and an ultra-thin wall 30 gauge needle in 25 cases so far with good results. The 30 gauge needle is introduced 2 mm posterior to the limbus under
the CTR and optic and over the optic, and the one end of the prolene, of the seesaw prolene, is introduced into the barrel of the needle and externalized. Then the needle is again introduced 1.5 millimeters posterior to the limber, and the other end of the prolene is introduced into the barrel, creating a loop around the optic and the optic or the CTR. Tension is the same maneuvers are repeated in the opposite optic, and the tension is applied and flans are created at the tips of the prolene. The poles are buried into the external outer part of the track, and the phimosis was released using coaxial scissors. In this video, the same technique was used for the repositioning of an IOL with 3 optics with holes that required 3 fixation points 120 degrees apart. This technique avoids the dissection and cauterization of conjunctiva and sclera. It is minimally invasive and is simpler than Hoffman pockets. The seesaw prolene can better resist biodegradation in the long term. The pulse must be well buried in the outer scleral tract, and in addition, the technique is an adjustable procedure. The technique with the seesaw prolene can also be used to fixate the rhexis. In this case, we decide to fixate the complex through the rhexis after 2 previous trials to fixate the superior optic half veil to obtain good centration. The rhexis can perfectly withstand the tension, as we can see in the video. The valves are created and buried into the outer part of the scleral tract. For the repositioning of in-the-back subluxated IOLs is the use of 1 or 2 capsular tension segments. This is a case of blunt trauma. First of all, triamcinolone-assisted anterior vitrectomy was performed through pars plana approach. Then a 20-gauge knife was used to dissect the capsule from the IOL, and OVD was used to dissect the space between the anterior and posterior leaves of the capsule. A Hoffman pocket was created at the area of the fixation, and a capsular tension segment was inserted through the main incision and placed in the space between the leaves of the capsules. A 27-gauge needle was used as a docking needle, and 2 passes of the prolene were performed through the eyelet to fix the capsular tension segment in place. Tension was applied and the IOL was centered, and both ends of the suture were retrieved through the incision of the pocket. A half bow sliding knot was used to be sure that the knot remained at the very bottom of the pocket. And further anterior vitrectomy was performed. In this case, 2 capsular tension segments were required. The
The capsule was dissected from the IOL, starting with the 20 gauge knife, and then the OVD was used to dissect the space between the virtual space between the anterior and posterior capsule. The technique for the fixation of the capsular tension segment was the same as shown before, using a Hoffman pocket. That was the technique we were using before. And the capsules could be dissected in spite of the original surgery having took place 5 years before. The second capsular tension segment is inserted into the anterior chamber and placed in the space between the capsules, and the needles are passed in the same way, and the tension is applied symmetrically to obtain a good centration for the complex. Now, for the fixation of a capsular tension segment, we are using the double flange technique as described by Canabrava, with the 6/0 Prolink and the 30 gauge ultra-thin bore needle. Two papers from 2 hospitals, Ourense and A Coruña, and a recent book of the Spanish Society of Ophthalmology summarize our experience with these techniques and their results. Thank you very much for your attention. Muy bien, tenemos unos vídeos muy buenos. Y yo creo que de todos los casos difíciles de cirugía de la catarata, estos son los más frecuentes y los más difíciles, con lo cual tenemos un tema que es importante y relevante para el cirujano práctico, para los pacientes que lo padecen, y ciertamente que este tema, como va vinculado en parte a la senilidad, no va a hacer más que aumentar. Entonces queda abierto el debate, José Luis, y dirígelo como hemos hecho hasta ahora. Muy bien. Oye, yo quizás creo que una primera pregunta a todos, incluyéndote a ti, es que estaremos de acuerdo en que sería interesante saber aproximadamente cuál es el tanto por ciento de pacientes que con un síndrome de pseudoesfoliación claramente diagnosticado tienen, después de la cirugía de la catarata, luxación del complejo. ¿Cuál es ese tanto por ciento? ¿Es un 1% de los pacientes que operamos? ¿Es un 90% de los pacientes que operamos en los siguientes 5, 10 años? ¿Existen datos? ¿Conocéis estos datos? Sí, mira, bueno, existen datos limitados, pero existen. Los mejores son de Suecia. Allí tienen mucha pseudoesfoliación y yo diría que el mejor estudio es uno del 2015 de Dabrowska, que los que van en base al registro de cataratas sueco y en base a los datos que tienen de su población de hospitales, asumiendo que un paciente que se opera en su hospital, si tiene alguna complicación, va a ir a ese hospital porque por el sistema sanitario que tienen allí es lo esperado, sin entrar en más detalles. Porque, claro, hay que compararlo no con el número de cataratas que tú operas, sino con la población pseudofáquica que tienes en ese momento en el país. Entonces, hacen un estudio desde el 92 hasta el 2012 y encuentran que el acumulado a 20 años, a 10 y a 20 años es de un 1%, que coincide con un estudio previo más limitado que habían hecho en Suecia también en otra área. Y hay otro estudio, que son así los más importantes, de Estados Unidos, en Minnesota, donde la población pseudofáquica es muchísimo menor, que es de un 0,01%. Entonces la cosa se mueve
en ese rango en los estudios que hay hasta ahora. Pero sí está aumentando y parece que está en relación, según ese estudio de los suecos, no encuentran relación porque hacen un estudio en relación a la esperanza de vida y encuentran que eso no influye, paradójicamente, que es lo que a primeras pensaríamos todos, pero sí lo encuentran en relación con el tiempo en pseudofaque de la población. Y claro, eso sí que puede ser un factor, porque cada vez estamos operando a pacientes más jóvenes. No te digo con las lensectomías. Y parece sí que hay una relación clara, según ese estudio, con el tiempo de pseudofaquia previo. Ya, pero es un índice bajo, es bajo. Eso es importante de cara a tirar por tierra y me gusta mucho que hayas hecho uso de los datos escandinavos, puesto que son los únicos que tenemos con cierta fiabilidad, que tira un poco por tierra las ideas de algunos grupos sugiriendo que en los casos de pseudoexfoliación ya tendríamos que hacer una cirugía preventiva, no en cuanto a las medidas de seguridad que ha apuntado perfectamente Javier y también lo ha hecho Robert, sino, por ejemplo, plantear el colocar la lente del sulcus y luxar la óptica en el saco, el incluso en muchos de los casos en donde, aunque no observemos inestabilidad sacular, ya plantear el problema de anillo de Chioni y suturarlo a la esclera, o sea, teniendo en cuenta que el ratio de luxaciones a los 10, 20 años es de un porcentaje como el que estamos hablando, tiene mucho más sentido plantear el restaurarlo cuando se presente, pero no hacer un tratamiento profiláctico, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros solo somos partidarios de poner anillo cuando durante la cirugía o ya en el preoperatorio durante la cirugía se objetivan signos de debilidad zonular. Además, hay otro punto, que es que sí que se ha demostrado que mientras pones el anillo también rompes más zónula por la tensión de poner el anillo, por muy cuidadoso que se sea. De hecho, los casos con anillo en nuestra serie, que es la más larga publicada, se luxan antes, una media de 4 o 5 años en comparación con una media de 8 sin anillo, en la serie que tenemos con Orense. Se luxan antes. Entonces, yo creo que solo hay que ponerlo porque sí facilita mucho la recolocación, eso es cierto, pero en casos en los que se objetiva debilidad durante la cirugía, sí. Esto es otra cosa muy importante que se tiene que decir más veces, yo creo. El uso indiscriminado en pseudoexfoliación y en otras situaciones del anillo no creo que esté demasiado justificado. Me gusta creo que es importante que se diga. Un detalle respecto a colocar el anillo, que también supongo que estamos todos de acuerdo. Yo pienso que la implantación bimanual, más que la inserción y dejar que se vaya expandiendo, sino, o sea, manteniendo sujetos los dos extremos, probablemente minimiza también ese traumatismo. No sé qué pensáis, pero yo es como lo hago y es como creo que es un poco menos traumático para el saco. O sea, me refiero a inyectarlo sujetando un extremo, aguantando el otro extremo mientras se va abriendo y entonces soltando finalmente los dos extremos al mismo tiempo, más que dejar que el anillo vaya dando la vuelta mientras sujetamos solo del extremo distal, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, yo lo que hago es sujetar no el otro extremo. Hay maniobras para hacer eso, incluso con una sutura. Yo pongo, siempre que lo pongo en estos casos de pseudoexfoliación, pongo una sutura en el primer orificio que entra, porque primero, por si pasa algo, para poder recuperarlo, pero segundo, cuando el anillo pasa por la zona donde no hay una buena zónula, un buen anclaje, ahí se forman pliegues, se pueden formar, yo tengo vídeos donde se ve perfectamente que se atasca, entonces tiras de esa sutura y puedes desatascarlo y continuar. Pero por el otro lado meto un botón de camisa y entonces voy empujando el borde del anillo que voy metiendo. Es parecido a lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo. Intuitivamente me parece así. No conozco estudios que hayan demostrado o de una manera o de otra, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y yo lo hago así. Lo que realmente es importante al implantar el anillo es que la dirección tiene que ser siempre hacia la zona que está subluxada.
No sé si me estáis oyendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Esa es la clave con lo del anillo, que uséis una técnica, la que tú decías, José Luis, que se puso muy de moda hace tiempo, que se llama fishtail, que ponía el dedo y lo que entraba primero era justo la zona curva. Eso está bien, lo que dice también, pero siempre que lo primero que vaya hacia el saco capsular es que pase por la zona de la solusación, porque si no, evidentemente, lo que hacemos es ampliarla. Igual un comentario redundando un poco, habéis dicho que estoy totalmente de acuerdo en todo, pero sí que diría que, vamos a ver, si se observa una desinserción zonular, muchas veces es mejor, muchas veces no siempre es mejor, anclar esa zona con un gancho de iris, luego el anillo va a entrar mucho más fácil. Y el anillo solo puede ser que no te solucione la cirugía. Claro, si la desinserción es más amplia, pues tienes que poner 2 o 3 ganchos o lo que sea. Pero siempre con el saco estable podrás completar mejor la facomulsificación y será más sencilla la implantación del anillo cuando corresponda. Yo creo que la base, lo fundamental, el problema gordo que tiene la pseudoexfoliación es la estabilización del saco durante toda la cirugía, sin ninguna duda. Primero, no todas las pseudoexfoliaciones son iguales y tenemos que conocer el riesgo de luxación que puede haber, y ese riesgo está directamente proporcional con el diámetro pupilar, con la dureza de la catarata y con la edad. Cuando hay una catarata, se dan esas 3 situaciones, la posibilidad de que tengas en algún momento una luxación es mucho mayor. Y desde luego, en el primer momento en que empieza, que suele ser porque la rexis se empieza a poner ligeramente ovalada, es el momento, yo hago también, como dice Javier, de estabilizar el saco y estabilizarlo con ganchos los anillos capsulares, o como alguno puede usar un Maluji, lo que quiera, yo siempre con ganchos capsulares. Y por supuesto el anillo, que también eso es básico, lo más tarde posible. Y el anillo solo ponerlo si la lección es menor de 4 horas, porque si es más no tiene sentido poner un anillo. Al final digo, al final tendremos que ir a poner algo que sea suturado, si se ha ido a más de ese tiempo. Y luego todas las maniobras que habéis dicho muy bien, en un paciente con pseudoexfoliación, tienen que ir encaminadas a no aumentar la posible alteración celular. La palabra clave de la cirugía de pseudoexfoliación es que es traicionera, totalmente traicionera. Cuando tú te crees que va todo bien, de repente aparece una pequeña subluxación. Y tenemos la obligación, más o menos, de intentar darnos cuenta lo más pronto posible para solucionarlo y poder acabar la cirugía como podamos. 2 detalles que habéis repetido, tanto tú, Javier, como Robert, es el tamaño de la rexis. Creo que también es importante recalcarlo a la mayor parte de gente que se enfrenta, sobre todo la gente que empieza, ¿no? Que no hay que ir a buscar rexis un poquitito más grandes, de 5 o de 6 milímetros. Y luego un detalle, no pretendo hacer propaganda de ninguna compañía, esto Jorge es el que sabe si promocionan el curso o no, pero realmente, como tuve que hacer un par de estudios durante casi 2 años, utilizando Midrane para otro tipo de cosas, realmente lo que me di cuenta es que funciona bien en estos casos. O sea, que como maniobra de entrada es útil en muchos casos. En los casos de pupilas intermedias, la utilización de Midrane, Midrane o Fidrane, no sé cómo se llama aquí, pero del producto de TEA. Yo de acuerdo. Sí, Ramón. Yo uso sistemáticamente Fidrane en todas las cirugías. El Fidrane en estos casos lo que me hace es que no disminuir la pupila que previamente teníamos con pediátricos, pero no me la aumenta. No, pero la mantiene. Pero me la mantiene, es decir, que yo cuando la pongo es queriendo que me la mantenga. No voy a pretender aumentarla para no tener que poner ganchos, pero lo hago en todas las cirugías, excepto en los pacientes prostáticos, que entonces les ponemos fenilefrina al 1,5. Sí, yo podría comentar un detalle. Sí. Nada. Y luego María. Sí, no, Jorge, di. Sí, no, yo quisiera decir que en esta situación de la pseudoexfoliación es donde yo encuentro particularmente útil la capsulotomía automática, que no hemos hablado de ella, pero la capsulotomía automática permite garantizar un diámetro adecuado y una circularidad de la rexis
cosa que con la manual a veces no sale tan redondo como queremos y desde luego no sale del diámetro que queremos, normalmente sale más pequeña. Entonces quisiera comentaros si vosotros tenéis esa misma opinión. Y luego también lo segundo es que yo intento hacer la cirugía en las casos de pseudofoliación lo más precozmente posible, precisamente por lo que ha dicho precisamente alguno de los ponentes, para evitar que esa catarata se endurezca y nos dé pues, una situación de mayor gravedad y complejidad. Entonces, este tema quería ponerlo sobre la mesa para que lo comentáramos, porque yo creo que es una orientación importante. La gasotomía automática de 5 milímetros es como yo lo hago en estos casos, 5,1, y ciertamente la precocidad de la cirugía. Perdona, Jorge, ¿automática te refieres con el femtosegundo? Segundo con capsuláser o concepto, en este caso. Vale. Sí. Yo lo hago con el capsuláser. Sí, en relación con esto, vamos, el problema en pseudofoliación es la pupila pequeña. Yo que utilizo femtosegundo en muchos de los casos, el problema que me encuentro es que no me da. Y la vanidad del cirujano te puede permitir hacer una FACO en menos de 4 milímetros de capsulorhexis, pero justo aquí es donde hay que aparcar la vanidad del cirujano e intentar hacer capsulorhexis de más de 5, 5,5. Yo cuando utilizo femtosegundo, el femtosegundo tiene una ventaja, que si haces la capsulorhexis con bastante energía, subiendo la energía, destruye más las células al borde de la capsulorhexis y yo creo que el riesgo de fibrosis, de fimosis capsular precoz es menor. Pero cuando quieres hacer en una pseudofoliación compleja un femtosegundo, yo lo que estoy haciendo ahora es darle al paciente un Maljugin y con el Maljugin, pero con viscoelástico no sirve porque por el índice de refracción no marca bien, con cámara anterior rellena con suero, hacer entonces el femtosegundo. Los ganchos asoman demasiado en los bordes del limbo y no son útiles, pero el Maljugin sí que puede ser útil para eso y entonces utilizar femtosegundo. Pero muchas veces también la alternativa de la capsulorhexis manual después de un Maljugin en los ganchos te permite ampliar el diámetro a los límites que tú quieras. De todas maneras, nosotros operamos exactamente 1000 cataratas al año con pseudofoliación. En Orense eso está publicado, es el 30%, entre el 26 y el 30% de todos los pacientes. Y todos los pacientes al mes, todos, se les provoca una dilatación para realizar una contracción, una relajación capsular en el caso de que estuviera en esto. Por supuesto sería mejor el femtosegundo, pero nosotros en la pública aquí no lo tenemos, ni en la privada tampoco. María. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí. Vale, hola, buenos días y enhorabuena por las presentaciones. Al hilo de lo que estaba comentando Ramón Lorente ahora, mi pregunta es acerca de la prevención de la contracción de la cápsula anterior. Si os la habéis planteado alguna vez, intraoperatorio, una vez posicionada la lente, hacer algún tipo de descargas relajantes para prevenirlo. Nosotros lo propusimos me hace gracia, ahora 10, 15 años. El único que nos hizo caso fue Chema Ocelay y me dijo al cabo de unos años que se lo seguía haciendo y que muy bien, pero realmente yo no lo hice. A mí se me ocurrió que podía ser, pero de esto que te da un poco de miedo. Sí que hacemos, si podemos, el ampliar la rhexis con una tijera curva y luego continúas la rhexis. Pero para esto tenemos que tener realmente los ganchos. Porque si no tienes puestos los ganchos es muy difícil porque la pupila es pequeña. ¿Y creéis que la limpieza de las células epiteliales anteriores disminuye significativamente esa contracción? Porque esa observación que tú has hecho, Javier, de las rhexis con femtosegundo, yo sí creo que significativamente disminuye la contracción. Y no tengo tan claro si es precisamente porque no es un corte continuo y de alguna manera cambias la orientación de las fibras, no tengo ni idea. O si hay una destrucción, como dices tú. No, hay imágenes publicadas en las que se ve la anatomía patológica de sacos capsulares en los que se ha hecho femto y con más energía, mayor destrucción de las células periféricas a la capsulorhexis en el cristalino en los dos bordes, tanto en lo que vas a sacar como en lo que dejas dentro. ¿Y de la limpieza, qué pensáis? Yo creo que en estos casos es donde puede ser útil. No tengo mucha fe en los demás casos, pero en estos casos de pseudofoliación sí que creo que puede ser útil. El problema es acceder a la zona subincisional y entonces hacer una limpieza asimétrica creo que puede ser más contraproducente. Entonces habría que hacer un pulido en los 360 grados que, como todos sabemos, es complejo.
Bueno, porque vosotros la mayor parte utilizáis técnica monomanual de hidroaspiración. Si haces bimanual es lógicamente mucho más sencillo, ¿no? Bueno, nosotros justamente en los casos complicados, yo habitualmente uso la irrigación coaxial, pero justamente en los casos de pseudofiliación complicados y si tengo signos de debilidad zonular, casi siempre uso la llave bimanual al final de la cirugía, porque no solo permite hacer el pulido de la cápsula, que sí que lo hago porque creo que influye en la fibrosis, sino que hay otro punto importante que se mencionó antes de la cirugía que se hace mucho mejor con una llave bimanual, y es poder hacer la aspiración de las masas tangencial a lo largo de toda la circunferencia. Que tú te metes por un lado o por otro y puedes ir tangencial siempre. En cambio, con la coaxial en algún sitio vas a tirar radial. Y creo que facilita bastante las maniobras, la llave bimanual en casos complejos, por lo menos a mí. Hay un trabajo que no me acuerdo en este momento de quién es, pero lo hizo hace poco, que es muy curioso, que es distinto aspirar que pulir y que el resultado es muchísimo mejor si se aspira las células, por supuesto las células A que están subepiteliales, porque el pulido deja las células por ahí flotando, digamos. En cambio, la aspiración lo que hace es eliminarlas. Eso lo he leído, espera, Javier, no lo digo, lo he leído como anécdota, ¿no? Yo creo que hay que pulir y aspirar. Claro, pero sí, Bueno, pues pules. Con la llave bimanual ya vas aspirando. No, pero si estoy de acuerdo, lo digo que hacían esa diferencia y además hacían unos trabajos, bueno, no sé hasta qué punto el trabajo era cierto o no, pero lo he leído hace un par de años. Me hizo gracia. Yo siempre que oigo cuando dicen aspira... Ahora también a Victoria, primero a felicitarte porque recibiste el premio al vídeo más innovador de la SCRS y creo que es algo que te mereces. Parte del vídeo fue lo que has presentado hoy, pero me parece magnífico y quisiera destacar el uso del problema de 6 ceros, ¿no? Puesto que esta es una idea que es tuya y que permite ensartarlo a través de una aguja de 30 Gs que es lógicamente mucho más adecuada anatómicamente para lo que queremos hacer. Entonces, este tema es relevante, yo creo que simplifica mucho la cirugía y el quemadito que haces de los extremos de ese hilo me parece que es algo que simplifica la cirugía. Entonces, ¿cuántos casos has hecho y qué tan largo seguimiento tienes de esta técnica? Bueno, gracias, Jorge. Mira, tenemos 25 casos hechos, 26, que es justamente esta semana. 26. La mayoría, 20 son lentes lusadas en saco, reposiciones, y los otros son colocaciones de AMED en casos de cataratas subluxadas. El seguimiento, la paciente que hemos operado hace más tiempo lleva 18 meses operada, y está bien, vamos, está bien. Hombre, ese seguimiento es poco para una técnica como esta, pero yo creo que de momento tenemos buenos resultados. Y bueno, a mí lo que me gusta es que es una técnica más simple que hacer el Hoffman, que era lo que yo venía haciendo particularmente. Es menos invasiva, no tengo que disacar ni esclera ni conjuntiva. Y además es una técnica que, como se ha visto ahí en el vídeo, es ajustable. Por otro lado, el ProLene de 6 resiste teóricamente la biodegradación con el tiempo mejor que el ProLene de 10, que era o de 9, que era el que veníamos usando, y es más fácil de usar que el Gore-Tex dentro del ojo, y las agujas y todo, y se evitan las agujas. El tema de usar el ProLene de 6 asociado a la aguja de 30G, esa combinación para mí es la mejor, porque la aguja de 30G es la más fina que se puede usar y entonces el riesgo de hipotonía es menor y además permite que el bulbo que tenemos que hacer es el más pequeño. Y entonces creo que un aspecto clave de estas técnicas es enterrar, se ha visto como uno de los vídeos, empujo mucho el flange que creo, porque tiene que quedar enterrado en el inicio del canal, no debe de quedar subconjuntival. De hecho, se han descrito algunos casos de endoftalmitis. Liliana Werner hizo un editorial hace poco en JCRS alertando de este posible problema. Yo he visto vídeos donde la gente deja
el tope y a la conjuntiva por encima y ya está. Yo creo que hay que enterrarlo en el inicio del canal. Entonces, en ese sentido, lógicamente, con la aguja de 30G, el tope que tenemos que crear es más pequeño que si usamos una aguja de 27G y será más fácil enterrarlo. Hace poco se publicó un trabajo del grupo de Phil, lo presentaron en la SCRS y ellos evaluaron no con el ProLENS, sino con los ápticos de PMMA de la Yamane, qué tamaño había que hacer para una aguja de 30G o una aguja de 27G. Lógicamente era menor. Más o menos con un tope de 250 micras es suficiente para que no se deslice hacia adentro y que quede a su vez enterrado en el canal. Yo creo que eso es muy importante y la experiencia nuestra es muy buena. Yo es lo que estoy haciendo últimamente con todo. Oye, Victoria, me uno a la felicitación, por supuesto, se me había olvidado. Pero solo un comentario y sugerencia, porque yo sugerencia me refiero propuesta para que lo evalúes tú, que tienes mucha más experiencia, pero del mismo modo que los cirujanos de vitorretina, yo por ello me he ido acostumbrando a cuando entro las preagujas para colocar los trócares, entramos de forma oblicua intentando que la primera parte sea más o menos paralela a la esclera y luego giramos y entramos y por tanto creas una especie de inicio lamelar. Igual podrías hacer lo mismo con la aguja de 30G, ¿sabes? O sea, en vez de entrarla directamente, entrarla inicialmente un pelín lamelar, luego girar y entrar, porque seguramente entonces al estirar te quedaría más fácilmente enterrable, ¿eh? No sé, es una propuesta. Eso lo hice con lo hace Canabraga con la técnica esta de Four Flanks, se lo he visto a él, por la que tiene para implantes en afaquia. Entonces él hace eso. Y yo hago eso para Yamane, para que me quede, pero es para que me queden los ápticos estables. La verdad, he empezado como el que publicó el uso de esta técnica, no con la aguja de 30G, pero con 26G, para lentes subluxadas fue Asia el año pasado. Y yo hice lo que hace Asia. Y como me va bien, no se me han deslizado hacia adentro y controlo mucho mejor, temo también que el hacer esos trayectos te puede inducir tilting de la lente. Tendrías que hacer uno en contra de otro. Bueno, el caso es que yo lo he hecho como pone Asia, entrando a 2, entrando a 1,5, con esa diferencia en sentido radial y haciendo esos topes. En mi experiencia no se me ha ido ninguno para adentro y no tengo tilting. Entonces, bueno, o sea, entiendo que puede ser una perla a considerar, pero claro, como me ha ido bien así y no tengo tilting, pues lo hago en la Yamane por otro motivo. Es para que el áptico tenga un trayecto en la esclera. Pero... No, pues yo creo que vamos ya a clausurar esta sesión. Bien, bueno, se nos está yendo el tiempo y ya tenemos que cerrar y quería concluir con un mensaje de Zeiss que nos van a enviar a continuación y con eso cerramos esta sesión que ha sido muy interesante sobre un tema monográfico que es la pseudosfoliación y sus complicaciones, que yo creo que ha sido muy bien abordado con unas magníficas intervenciones y quiero felicitar a todos los ponentes por la calidad de las presentaciones, a Bob Yoser por su atención también de esa lección, diríamos magistral, que nos ha dado de pseudosfoliación, el magnífico vídeo que nos ha presentado Victoria y desde luego la magnífica revisión que ha presentado Javier Mendicute. Así que concluimos con este mensaje de Zeiss. Gracias.